tema que previamente hemos expuesto, la forma de determinar el impuesto, etcétera, son las reglas generales que se aplica al régimen general que puede ser utilizado por todos los contribuyentes en general del impuesto a la renta. Bien, pero existen otras alternativas que tienen ciertos beneficios, menores tasas, menores obligaciones formales, etcétera, dependiendo del tipo de actividad que se realice o el nivel de ventas que se tiene. Por ejemplo, tenemos el régimen MIPE tributario, que básicamente es un régimen de impuesto a la renta que se aplica a aquellas empresas cuyos ingresos anuales sean menores a 1.700 UTs. Eso es aproximadamente más de 8 millones, poco más de 8 millones de soles. ¿Ok? Si se cumple con ese requisito, entonces se puede acoger a la tasa reducida del impuesto a la renta. ¿Y qué implica eso? Que una vez que se obtiene la utilidad del ejercicio, la utilidad tributaria, por las primeras 15 UITs de esa utilidad, que estamos hablando poco más de 70.000 soles, se va a aplicar la tasa del 10%. Y por el exceso ya se aplica la tasa general del 29.5%. Bien, entonces, esa es la principal, vamos a decir, la principal diferencia respecto del régimen general. Pero también hay el régimen especial de renta. El régimen especial de renta sí te da vamos a decir, un mayor beneficio, una mayor reducción de la tasa. Es que en este caso, lo que te exige es que tengas ingresos o compras como máximo anuales, por 525.000 aproximadamente, y que básicamente no tengas más de 10 trabajadores, etcétera, entre otros requisitos. Pero el tratamiento del impuesto a la renta es que ahí, a diferencia de lo que sucede en el régimen general y también en el régimen MIPE, en donde tú tienes que presentar pagos a cuentas, a declaraciones mensuales y también la declaración anual, en el caso del régimen especial de renta no se presenta declaración anual y solamente se presenta declaraciones mensuales. Bien. Y el impuesto a la renta que se va a pagar es el 1.5% que se aplica sobre los ingresos, no sobre la utilidad, sobre los ingresos netos. Bien, entonces, finalmente esa es la tasa que se aplica, ¿ok? Ese es sobre renta. IGB sigue siendo igual, si la empresa realiza operaciones de con IGB, bueno, pagará el impuesto. Pero en este caso nos estamos refiriendo netamente a impuesto a la renta. Bien. Entonces, ese es el régimen especial de renta. O sea, tiene que cumplir ciertos requisitos, como decía, en cuanto a los límites de la venta, etc. Hay determinadas actividades que no se pueden acoger a estos regímenes, ¿no? Por ejemplo, los servicios de publicidad, etc., ¿no? Las actividades jurídicas, entre otras. Y finalmente tenemos el régimen único simplificado, o el denominado RUS, ¿no? Que vamos a decir, es un régimen que se aplica en realidad más a los negocios pequeños, ¿no? Y que solamente pueden acogerse personas naturales, ¿no? También hay ciertas limitantes sobre el nivel de ingresos. Por ejemplo, no puedes tener ingresos o adquisiciones más allá de los 96.000 soles. Y solamente se aplica también a determinado, o bueno, pueden haber algunas actividades a las que no se aplique este régimen. ¿Y cuál es el beneficio de este régimen? Que solamente pagando una determinada cuota, que puede ser entre 20 y 60 soles, más o menos, eso un poco ha variado en el tiempo, con eso se considera cancelado tu obligación, tanto de renta como de IGB. Ese es un poco el beneficio. Entonces está dirigido principalmente a pequeños comerciantes que tienen negocios muy chiquitos, pero siempre que el contribuyente sea una persona natural. ¿Bien? Entonces, este es un poco las alternativas que se tienen para poder acogerse a estos regímenes y de repente quizás tener una menor carga tributaria de lo que roga el régimen general.